Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIC. Muy buenas tardes a todos. Desde el Colegio Colombiano de Psicólogos les damos la bienvenida nuevamente a un evento preparado desde la Dirección de Campos, Programas y Proyectos. Hoy tenemos un tema muy especial en el que estamos trabajando cada uno de los meses de octubre. Queremos conmemorarlo, pero deseamos que sea un tema diario en el que nosotros como profesionales en la psicología le demos la importancia. El conversatorio de hoy es un acercamiento humanizado desde la psicología hacia los pacientes con cáncer. Este es un tema que muchas personas nos han solicitado, que vivimos diariamente, no solo personas que puedan estar con cáncer, sino los cuidadores que también deben estar preparados para esta situación. Muchas personas nos preguntan por ello, cómo trabajar, cómo acercarnos, cuáles son los cambios principales que se dan en las personas cuando se les da este diagnóstico en diferentes sitios, entonces, y en diferentes momentos de su curso de vida. Para eso hoy tenemos la participación de de algunos de nuestros subdirectores nacionales de 5 campos de la psicología en Colombia. Ya en este momento le voy a dar la palabra a nuestra subdirectora nacional del campo de psicología clínica, a Tamara Calvache, para que nos presentes el objetivo de este conversatorio, quiénes son nuestros invitados, porque también tenemos una invitada externa, y para que nos digas cómo vamos a trabajar en esta tarde con ese tema tan bonito que nos atañe a todos. Muchas gracias, Tatiana. Un día, un espacio muy importante para todas y todos nosotros, porque estamos desde el Colegio Colombiano de Psicólogos diciendo que aquí estamos, que hay que fortalecer los procesos de atención, los procesos de acompañamiento, y como lo dices tú, Tatiana, nuestra querida directora de campo y proyectos del nivel nacional, pues es un tema que viene inquietándonos mucho, sobre todo porque en Colombia, como en el mundo, tenemos una situación de alerta, ¿cierto? De alarma, porque hay casos que cada vez se presentan más y que nos invitan, ¿cierto?, a seguir avanzando en nuestros sistemas de atención en salud y de acompañamiento. Nuestro propósito ha sido, como subdirectores y subdirectoras, articularnos frente a muchos temas en los cuales debemos estar articulados, ¿cierto? Porque esto no es un tema de clínico, no es un tema de salud, ¿cierto? No es un tema que nos atañe a todos. Seguramente podríamos estar hablando desde el campo organizacional, que de pronto hoy no pudo estar aquí, pero es un tema que nos va a todos los lugares. Entonces, nuestro propósito es sumarnos al mes rosa, ¿sí? Que es el mes que orientamos a acompañar en esta causa del cáncer de mama, y que con este conversatorio, como un primer espacio de acercamiento, lo que queremos es que vamos a desarrollar una postura desde cada uno de los invitados, invitadas de nuestros colegas, para que desde allí situemos lo que vamos a hablar. Entonces, les acabo de contar, antes de presentar a mis apreciadas y apreciados compañeros de conversatorio, que hemos propuesto que cada uno de nosotros, como ustedes lo vieron en la pieza, abordamos una perspectiva de lo que implica abordar esta condición, y que posteriormente ustedes nos van escribiendo preguntas, comentarios. Nuestra querida Tatiana va a estar aquí también apoyándonos, dinamizando. Entonces, recogemos preguntas, vamos conversándolas. Después de esa primera parte, abrimos el conversatorio para aquí las colegas, los colegas y los invitados que nos están acompañando. Entonces, acomódense, que la tarde está muy rica. Sí, muy rica, porque queremos es que de lo complejo, ¿cierto? De a veces lo que es más crítico, más difícil, salgan cosas importantes, aportes sociales, como estar hoy aquí, ¿cierto? O sea, que podamos estar hoy aquí hablando de esto, es porque es un tema que nos convoca desde lo profesional, pero algunos, me voy a involucrar allí, también desde lo personal, ¿cierto? Entonces, por eso convertir la adversidad, ¿cierto?, en una fuente de avanzar. Entonces, gracias, colegas, por estar aquí y porque vamos a hacer de esto un espacio muy, muy interesante. Entonces, voy dándoles la bienvenida, solo saludándonos. Lady María, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo vas desde ese campo? Danos un saludo especial allí desde tu campo de salud. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, gracias Tamara, gracias Tatiana.
Soy Mariette Lozano, actualmente cuento con la dicha de ser subdirectora nacional del campo de Psicología de la Salud. Muy contenta de habernos sumado en esta iniciativa tan bonita. Desde el campo de la Psicología de la Salud, evidentemente, con una cantidad de cosas por compartir con ustedes acerca de ese acompañamiento integral que debemos hacer no solo a los y las pacientes, sino a sus familias por la importancia que tiene el cuidado y el bienestar de los cuidadores que despliegan tantas atenciones por el bienestar de quienes padecen esta enfermedad. Entonces, Claro. aquí estaremos prestos a Bueno. aportar a este conversatorio tan interesante y gracias, Muchas Tamara. gracias, Lady María, porque ya ahí nos estás ahí provocando y diciéndonos cosas muy interesantes para esta conversa. Entonces, genial, y gracias por sumarte. También quiero saludar a mi colega Laura Marcela Ayala Tello, que es de subdirectora del campo de Psicología del Deporte. Querida Laura, bienvenida. Hola Tamara, buenas tardes colegas, me alegra saludarlos y qué bueno que desde nuestros diferentes enfoques podamos aportar a esto que no es solo a nivel nacional, sino que pues nos toca en todas las áreas y en todos los enfoques y edades. Entonces, qué bueno que hoy desde cada área podamos compartir este espacio. Claro, y además Laura, algunos dirán, ¿y cómo así que psicología del deporte? ¿Eso qué hace aquí? Bueno, ahora tú nos vas a contar la importancia de ello. Jenny, nuestra querida invitada, empecé por las damas, perdón, los caballeros, no es que tenga aquí un sesgo hacia ustedes, pero las damas primero, entonces quiero presentarles a Jenny Fernanda Vargas Jiménez, quien es una invitada muy especial, externa a nosotros, pero que te dejo para que tú misma puedas dar el pequeño saludo y hacer tu presentación. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo he sido psicóloga de la salud desde hace más o menos unos 10 años y he trabajado todo el tiempo con pacientes oncológicos. Entonces, para mí este espacio ha sido o es maravilloso poder compartir con ustedes la experiencia también de los pacientes y poder aportar desde este espacio como ideas y algunos aportes para los pacientes, para los demás psicólogos que estamos aquí integrados. Gracias. Muchas gracias a ti, ¿cierto? Por acompañarnos, porque eso es lo que necesitamos. Precisamente, otra necesidad, Jenny, que hemos percibido, es que si bien del cáncer hablamos hace mucho tiempo, a veces en el sistema de salud todavía nuestras intervenciones son muy, bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Sí. Todavía tienen mucho reto, digámoslo así en positivo, ¿cierto? Todavía hay mucho reto, entonces qué rico que tú traes esa experiencia. Y Arturo, bienvenido Arturo, nuestro querido subdirector del campo educativo, Arturo Silva Pérez. Bienvenido Arturo, ¿cómo vas? Buenas tardes, feliz de estar compartiendo con ustedes, de estar compartiendo con los diferentes campos. De hecho, también soy un convencido de que tenemos que trabajar de manera articulada. Y quiero comenzar con contar algo muy personal. Y es que yo tuve la fortuna de contar con mi abuela paterna durante muchos años, pero mi abuela materna no la conocí porque ella murió de cáncer de seno cuando yo tenía 1 año. Entonces, lo único que tengo de ella es una fotografía cuando yo era muy pequeñito. Y pues esto de alguna manera me sensibiliza frente al tema, decirles que de los ámbitos, de los entornos o ámbitos educativos, que son como unos microcosmos, pues también tenemos estudiantes que padecen o han padecido cáncer y también padres de familia. Entonces es importante que nosotros nos sumemos a este diálogo hoy. Maravilloso, gracias Arturo, porque también hacemos una invitación y transversal. Si quiere honrar a alguien, escriba ahí un mensaje allí en el chat, ¿cierto? Mande si quiere, si le nace, ¿cierto? Un mensajito, porque hay personas que la luchan, ¿cierto? Que la llevan de distintas maneras, como decía Mariel, también desde las familias, ¿cierto? O sea, esto no es un proceso fácil, pero gracias por honrar hoy a tu abuela aquí y tantas ancestras que hemos vivido con esa situación. Creo que estoy esperando a mi compañero Jorge Iván, pero creo que algo pasó, ¿cierto? Con su conexión. Creo que un momentico, Sí, entonces apenas sí, Jorge, se tuvo que salir un momentico, pero ya más ya adelante nos regresa acordamos. Jorge Iván, que es nuestro subdirector de campo de Psicología Social y Comunitaria. Entonces, bueno, en esta antesala ya solamente era presentarnos a los que estamos aquí. Y entonces la idea es que 10 minutos vamos a ir conversando, ¿sí? Yo no sé si alguno, Tatiana, y nos ayudas mientras yo empiezo hablando para no irme a pasar porque nos gusta poder ampliar muchas cosas, pero la idea es que podamos ser concretos en 10 minuticos y de allí vamos pasando con cada uno, ¿sí? Después de que yo hable seguramente
iré convocando a Jenny, ¿cierto? Después a Mariel y ahí vamos sumando, ¿sí? Entonces, bueno, creo que con esta bienvenida al proceso, pues yo voy a empezar planteando un poco cuando bauticé este espacio, la I-15, bauticé este espacio de crisis vital y existencial de mujeres con cáncer de mama. Creo que lo primero era precisamente empezar, ¿cierto? Empezar diciendo aquello que he estado compartiendo, no de mi parte, no de nuestra parte, sino desde la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Que en articulación con OMS vienen haciendo una campaña importante frente a este tema. Recordemos que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, ¿sí? Y este cáncer de mama, además, nos están diciendo que es una de las mayores causas de años perdidos por discapacidad, ¿sí? Asociado a este tipo de padecimiento. Pero también, digamos que hay unas cifras ahí muy interesantes, de grandes, de preocupantes, pero también algo que ha avanzado mucho es la posibilidad de tener un mejor pronóstico después de hacer un diagnóstico a tiempo. Entonces, con esta antesala de decir que es un proceso que nos está increpando en el mundo, precisamente porque ahora, Arturo, tú decías, hablabas de la abuelita, y nosotros antes nos imaginábamos que el cáncer era un padecimiento más de personas mayores, y resulta que ahora nos encontramos cada vez más niñas, niños, bebés, ¿cierto? Personas de cualquier etapa del curso de vida que afrontan este cuadro, este diagnóstico. Entonces, cuando planteamos hablar del cáncer, seguramente Jorge ahora ampliará más que yo, hay un estigma social, ¿cierto? Hay una concepción, hay unas ideas, ¿cierto? Ya preconcebidas, ¿sí? Que hacen que la gente diga cáncer, muerte, ¿sí? Parece que esto es de lo más difundido, ¿cierto? O sea, todo esa representación social, ¿cierto? Del cáncer. Y entonces eso nos viene a traer el abordaje que nosotros hacemos del impacto psicológico y emocional. Entonces, ese impacto psicológico que le llega a esta mujer, sea niña, adolescente, cierto, joven, adulta temprana, media, mayor, pero también quiero señalar esto, a los hombres también les puede dar cáncer de mama, ¿sí? Porque también tienen mama, ¿cierto? Entonces también a ellos, aunque es más común en nosotras, digamos que de acuerdo al curso de vida en el que yo esté transitando, ahí se van a mirar las implicaciones. Es decir, que si yo soy un adolescente que está en el proceso de desarrollo corporal, de consolidar mi identidad, puede ser que para mí esta cuestión de lo corporal, lo estético, tiene una representación muy importante. Y si es así, entonces yo como mujer me veo en la necesidad entro en crisis porque lo que yo concebía de mí ya no es lo que en este momento estoy viviendo. Recuerden que el cáncer, si lo detectamos a tiempo, seguramente tiene un pronóstico muy bueno, pero hay muchas veces que la persona se da cuenta cuando ya hay metástasis, cuando ya, cierto, ha replicado las células y han invadido otros órganos, entonces el abordaje aún es más complejo. Seguramente ahora Jenny va a hablar un poco de esa parte también, ¿sí? De lo que implica asumirme que yo ya no soy esa niña, esa joven que me veía seguramente con mis dos senos, porque puede ser que si tocó una intervención a nivel de mastectomía, eso en mi esquema corporal cambia. Y allí hay un afrontamiento de una crisis. Pero si soy una mujer en etapa reproductiva, si la haya tenido o no, hay otra implicación allí. Estoy hablando de un patrón general porque podríamos hablar de muchas acepciones al tema, ¿sí? Pero estoy hablando a nivel general. Entonces, de acuerdo a ese momento de curso de vida en que se encuentra esa mujer, sí o sí va a haber una etapa, un afrontamiento de la crisis. Desde la perspectiva ecosistémica, nosotros afrontamos la crisis como una necesidad de reorganización, de reacomodo, pero puede tener un impacto más intenso emocionalmente de acuerdo a mis mecanismos de afrontamiento. Ese curso de vida, entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para el tratamiento, para el acompañamiento que ella tenga, como les decía, si es adulta mayor, ¿sí? Si es una niña, etcétera, poder tener en cuenta eso, pero la crisis está allí presente, ¿sí? La crisis está allí.
Entonces ahí es donde viene una necesidad de replantearse en el esquema de atención en salud cómo lo estamos abordando. Desde esa crisis vital existencial, además como la denominaba, yo también desde la perspectiva de curso de vida planteo que nosotros nos desarrollamos, nosotros vivimos acorde a unas dimensiones, dominios de mi desarrollo humano, entonces va a haber una afectación en todo lo que yo hago, ¿sí? En todo lo que yo hago como estudiante, Arturo, si estoy en la escuela, en el colegio, ¿sí? O en mi trabajo, si soy una mujer que trabaja, o soy una mujer que estudia en la universidad, soy una mujer que soy parte de una familia y tengo hijos, por ejemplo. Entonces, mi curso de vida allí me dice que yo tengo unas tareas, unas responsabilidades que yo cumplo y se ven afectadas, alteradas. De alguna manera, entonces, el pasar por todas esas dimensiones de mi vida hasta la espiritual, ¿cierto? Que es una dimensión que reconocemos, se ve implicada porque seguramente habrá unas tendencias en esta crisis a preguntarme por qué. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Será que es que yo hice algo malo? Sí, yo hice algo malo y entonces por eso tengo que tener este padecimiento. Y entonces ahí vienen todas esas creencias y demás que nosotros ahora desde cada dimensión los vamos a hablar, cómo es importante de abordarlas. Incluso en algo, quería Tatiana, que te pasaba, que seguramente vamos a compartir en estos días, desde el primer momento, ¿cierto? Así como decimos que para dar el diagnóstico del VIH, ¿cierto? Todo el proceso que se da, debería haber un profesional ahí de la psicología. Pues también en esto seguramente, colegas, podemos hacer una incidencia seguramente política, a nivel de política pública para que eso cambie, ¿sí? Porque si el médico es más o menos empático, va a tener ahí un impacto en lo que te dice, ¿sí? Pero pues todo eso que ya dije de la representación social, de las creencias, de mis cambios, no sé, de mi inseguridad social, si es que no tengo un trabajo estable, o sea, todo eso complejiza la experiencia del cáncer. Entonces allí, desde allí, poder generar esos acompañamientos muy tempranos, iniciando el proceso, porque algo que también podemos decir es que hay una, como les decía, también hemos avanzado mucho en los tratamientos, pero un elemento que es fundamental en cómo afrontamos esto es ese afrontamiento individual, esa capacidad que tenga esa mujer, esa red de apoyo para afrontar la adversidad, porque no es fácil, ¿cierto? No es fácil, algunos que lo hemos vivido sabemos que no, ¿sí? Que no es tan sencillo, un primer año es muy intenso, ¿cierto? De pasar por muchos especialistas, por cirugía, por radioterapia, por quimioterapia, ¿cierto? Por terapias de apoyo durante más de un año o dos, muchas citas. Entonces es un proceso que es muy desgastante y que requerimos una capacidad de afrontamiento apoyada y una red de apoyo allí muy, muy especial. Yo creo que ahí ya casi me quedan 2 minutos para decirles entonces que el cáncer de mama viene a mover, a simbrar la vida de esa mujer, ¿sí? A moverla de una manera muy significativa y que desde eso, pues les decía, no estoy hablando de nada de lo físico, estamos hablando de lo emocional, ¿cierto? Y que ahí tenemos otro gran reto, colegas, y es que el abordaje más dominante en el sistema de salud es solo médico, ¿sí? O sea, desde la perspectiva del médico físico y demás, ¿cierto? Pero la perspectiva psicológica es muy débil. Digo yo como persona que ha vivido este proceso, porque la he vivido, ¿cierto? En los últimos más de 2 años he estado graduándome en este proceso de afrontar no solamente como profesional, sino como paciente lo que es un cáncer. Y efectivamente siento que hay muchas debilidades. Colega, ustedes ya lo irán a decir y le doy la palabra aquí a Jenny para que precisamente lo que yo he vivido, yo vivo en el territorio, yo vivo en el Valle del Cauca y he tenido la fortuna de ser muy bien atendida, ¿sí? Sin embargo, cuando he ido a tocar la puerta del profesional en salud mental, psicosocial, pues mi experiencia no ha sido tan buena, ¿sí? O sea, desde el sistema de salud, desde mi plan de salud, ¿cierto? De aseguramiento. Ya por fuera uno busca sus terapeutas, el que lo atiende a uno, pero entonces me pregunto, y te dijo ahí Jenny, la cuestión es qué pasa con aquella mujer, hombre, que no tiene ese acompañamiento, esa posibilidad de discernir eso, de ir a buscar una mejor ayuda y entonces se quedó con toda esa experiencia de crisis, trauma, que puede también estar ahí implícita, de verme como no quería verme o afrontarme de una manera que no es. Un impacto importante, pero una capacidad de afrontamiento que tenemos todos y todas muy grande. Dispuestos a apoyarlos desde la psicología con toda la experticia del mundo.
querida Jenny, porque tú vas a hablar precisamente de ese duelo, después escuchamos a Mariel precisamente con el tema familiar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Te estamos escuchando, sí, señora. Perfecto. Bueno, como bien lo dices, el proceso de diagnóstico de una enfermedad oncológica, más que solo el tema médico, es una experiencia que rompe como en la etapa del ciclo vital o el ciclo vital en donde nos encontramos. Es una experiencia tan fuerte que sin lugar a dudas uno queda como en shock, ¿no? Entonces, en ese proceso, autores como Elizabeth Kubler-Ross nos hablan de ese duelo anticipado ante lo que también para nosotros significa a nivel cultural tener un diagnóstico oncológico. Y es que todavía en nuestra cultura cáncer es sinónimo de muerte. Entonces, cuando a nosotros nos dicen tiene cáncer, y ojalá fuera de una manera un poquito más asertiva, ¿cierto? Pero cuando nos dan esta noticia, de alguna manera, la segunda pregunta que como pacientes nos hacemos es, ¿y cuánto tiempo me queda? ¿No? Y ahí yo creo que hay una ruptura de la realidad, por así decirlo, en donde uno ya no escucha nada de lo que le está diciendo el profesional el médico, ¿cierto? Sino que a la larga uno tiene un montón de preguntas que resolver también como a nivel emocional y mi familia y qué va a pasar y qué se viene ahora. Pero además de eso, yo creo que es importante resaltar que el psicólogo no solo tiene que estar en la puerta siguiente al oncólogo o al mastólogo oncólogo, ¿no? Sino que tiene que estar acompañando justamente ese momento de comunicar la mala noticia. Y mi experiencia, de hecho, habla un poquito sobre eso, y es que tuve la fortuna de acompañar al oncólogo en esa comunicación de las malas noticias, de cuando te dan ese diagnóstico inicial, de cuando te dicen que la quimio está funcionando, cuando te dicen que no, cuando estamos en remisión, cuando nos dicen que no. Y yo creo que el rol del psicólogo tiene que ser más transversal, tiene que ser más, estar en cada una de las etapas de ese proceso de salud oncológico, ¿no? Y en cualquier proceso de salud. Pero así como hay un proceso de diagnóstico, inicio del tratamiento, remisión o un tema de cuidados paliativos en los temas oncológicos, también hay un proceso de duelo que se vive durante la enfermedad y que de hecho... em, el duelo no es un único duelo por la enfermedad, sino que hay duelos por la pérdida de la salud, por los cambios en la imagen, por los cambios en los roles que vive el paciente una vez que es diagnosticado, por la pérdida de pronto de algunas habilidades de lo que puede hacer o lo que no. De hecho, por la suspensión también a veces de sus actividades de trabajo. Si soy mamá, entonces, ¿qué pasa en mi rol familiar? ¿Cuál es la dinámica? Si soy cuidador y ahora soy paciente, ¿qué pasa si era el que cuidaba y ahora tengo que aceptar los cuidados? Entonces, em, lo primero que ocurre en estos procesos de duelo es un reconocimiento de la vulnerabilidad y aceptar pues que ahora estoy en un proceso de recibir de pronto cierto apoyo, y la oscilación emocional tiene que ver mucho con la esperanza a la cual como pacientes oncológicos nos aferramos, pero que en algunas ocasiones se pierde dependiendo de los efectos secundarios de los tratamientos, de la información que nos comunica el personal de salud. Y además es que hay un cambio en la identidad por el aspecto físico que se puede ver tan alterado en estos procesos de salud. No solo es el tema de una mastectomía, no solo es el cambio, por ejemplo, en este aspecto, sino la caída del cabello, la pérdida de peso, ¿sí? Entonces, digamos que uno ve a alguien sin cabello y la pañoleta o la peluca y demás, y uno dice, no, tiene cáncer, ¿no? Entonces está asociado con eso, y además que se expone uno entonces en el contexto social también a la pregunta de, ay, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enfermo? Algo está ocurriendo. Y entonces la enfermedad pasa a ser parte de la identidad, ¿no? De lo que nos define en algunos puntos. Y entonces uno es sobreviviente de una enfermedad oncológica o está luchando contra una enfermedad oncológica, ¿no? Pero además también nos atribuye un tema de fortaleza, ¿no? Porque luchar contra una enfermedad implica a veces que uno entonces tiene la armadura, como cuando se va entonces a la guerra, ¿sí? Y yo creo que también es en algún punto deber de los profesionales en salud mental decirle a los pacientes, hey, no tienes que tener la armadura. Sí, o sea, es válido sentir ciertas emociones durante todo este proceso,
y no necesariamente se tiene que estar bien todo el tiempo. Entonces, creo que ahí el psicólogo tiene una tarea bien importante desde lo emocional, desde el tema pues del cuerpo. Yo creo que es importante trabajar sobre esa aceptación de los cambios que se van presentando como muestras también como de esa historia de vida, ¿no? O sea, entonces ahí la caída del cabello, que vuelve a salir una vez que uno termina el tratamiento. O entonces está el tema de la mastectomía y entonces es como, mm, como mi identidad de género también se puede ver afectada con estos cambios físicos, pero qué cosas más me definen como mujer, como hombre dentro de este proceso de salud que no necesariamente tienen que ser los aspectos físicos. Jenny, gracias porque Sí. nos va cierto, vamos, Tatiana, profundizando en ese duelo, en Ujú. esos duelos, perdón, no en el duelo. Sí, y yo quería hacer también Sí. el comentario de ir hacia los dos lados, porque en el momento en el que se ve una persona, ya sea hombre o mujer, pero que se ve una persona, como tú decías, que se ve como el deterioro en la salud, pues se ve con lástima y pobrecito y qué ha pasado y entonces te tratan de una manera, pero también tengo el caso contrario, de la persona que se ve bien y entonces le dicen, ay, pero es que te ves muy bien. Entonces uno pregunta, pero entonces, ¿cómo me debo ver? Entonces también es eso porque cuando hay otros pacientes que sí lo pueden llevar, de pronto no se ven tan enfermos, entonces parece como que, ah, no, entonces eso es muy, no pasa nada, pero creo que también eso es otras personas que lo pueden llevar de una manera que no necesariamente es que se vea la enfermedad, sino que también lo puedes ver pues por situación laboral, por situación familiar o por esos recursos que puede tener la persona a nivel personal que le hacen que lo pueda enfrentar de una mejor manera o de pronto tiene un cuerpo un poquito más fuerte y de pronto no lo, obviamente no lo tumba, ¿no? De pronto no lo hace ver tan enfermo. Entonces creo que también tenemos que tener en cuenta eso porque las personas a veces hacen daño con un comentario o el otro, de no te veo tan enfermo o te veo demasiado mal. Entonces creo que también todos nosotros debemos trabajar en esa empatía y lo que muchos de los comentarios que nosotros hemos visto es que la mayoría de personas no sabe cómo responder ante una persona con esa noticia. Claro. Entonces creo que ese punto es importante. Totalmente, Tatiana, totalmente, porque también eso tendríamos que pensarlo en clave de cronosistemas y lo pensamos de lo sistémico de época, Ujú, ¿cierto? O sea, cuando las mujeres ujú, somos, Tatiana, ¿cierto? Las que trabajamos, hacemos muchas ujú. cosas y como que nos hemos puesto, Jenny, Mariel, esa capa Claro. y entonces también nos cuesta, o sea, algunas de nosotros, a mí también me costó asumirme Ujú, enferma, ¿cierto? Entonces yo no ujú. me asumo enferma, pero también hay que vivir el proceso, Jenny, ¿no? Hay que vivir ese proceso porque es necesario, porque hay una afectación, sí o sí como quieras, hay una Ujú, afectación. Y entonces, Mariel, precisamente viene a familia, ¿no? Que es lo ujú. que tú nos vas a compartir, Mariel, precisamente Sí. sobre ese papel, ¿cierto? Ese rol de la familia ahí. Entonces, tú hablas del crisis de acompañamiento familiar y la prevención del síndrome del cuidador quemado. Lady Mariel, bien puedas. Sí, No, pues sí, mire, porque ese punto es bien bonito y que podamos ir llevando todos estas ideas de que cómo lo llevan, entonces no sé si lo vas a responder, María, pero cómo lo llevan cuando es el cuidador primario quien está enfermo, entonces como papá o mamá o la abuela, quienes son los que se están encargando de la familia, de los gastos, cómo se vive, a cuando también son esos padres los que tienen que llevar la enfermedad de un hijo o de un familiar. Entonces, depende también del rol de cómo nos podemos enfrentar a la noticia. sí. Pues miren, por contarles un montón de cosas, no sé cómo voy a hacer para comprimirlo todo en 10 minutos, pero de lo que está diciendo en este momento Tatiana, algo en particular es que dependiendo del rol que tenga esta persona que es diagnosticada con cáncer en la familia, la dinámica se torna muy distinta, porque si es el cuidador o cuidadora, o sea, si es papá o mamá o es el abuelo y la abuela que todavía son los proveedores, por ejemplo, suele ser muy complejo porque muchas veces estas tareas de cuidado no salen tan naturalmente de los hijos, ¿sí? Que hay que movilizarlas de una forma distinta, sí es verdad, pero también creo que es como cuestión de ir acompañando un poco la dinámica y ahí es donde los psicólogos y psicólogas de la salud tenemos un rol bien importante. O sea, antes de hablarles del síndrome del cuidador, quiero contarles que sí,
Desafortunadamente, cuando hablamos de la palabra cáncer, lo primero que viene a nuestra mente es muerte. En psicología de la salud, cuando se habla de cáncer, muchas veces nosotros lo conectamos con cuidados paliativos, ¿sí? Que nos conecta feo, sí, nos conecta con la muerte, pero también tiene otras ventajas y es que nos permite movilizar unos recursos que el sistema de salud ha desplegado, que los pacientes y sus familias no saben que existen, como por ejemplo las medidas de cuidado a través de los cannabinoides que deben ser proporcionados, controlados y en seguimiento por sus CPS, que todavía son un reto porque no llegan a todas las zonas. Las ciudades principales tenemos dificultades para acceder a los tratamientos, pero también al seguimiento farmacológico de cuidado y de manejo al dolor. ¿Qué pasa con el síndrome del cuidador quemado? No sé qué tanto hayan escuchado nuestras personas que están en este momento conectados de lo que se ha hablado acerca del burnout. Y el burnout se aplica específicamente como para el área de los trabajadores y trabajadoras que están como en función del cuidado de la salud o del servicio a otras personas, pero también hay algo que se llama el síndrome del cuidador quemado y se parece mucho a esto. El síndrome del cuidador quemado es un estado de agotamiento físico, emocional, mental, que aparece específicamente en las personas que se encargan de cuidar a un enfermo crónico y cuando un paciente con cáncer pues requiere un cuidado prolongado, intenso, pues obviamente que allí puede pasar algo. Hay personas que se forman, se cualifican para ser cuidadores y estos son cuidadores formales, ¿sí? Entonces ellos saben cuáles son las herramientas que deben cuidar en su cuerpo, cómo deben cuidar su salud mental, cómo deben cuidar todos estos elementos. Pero en otros casos, que yo diría que sin miedo a ser exagerada, es como el 90% de las familias, no pueden pagar un cuidador formal, entonces delegan la tarea de cuidado en quien tiene como una mayor disposición, bien sea por sus condiciones de vivienda, bueno, más bien de existencia, de dinámica, o sea, porque no sea quien está empleado y tiene que cumplir con un horario, sino que de pronto es quien está en las tareas de cuidado del hogar. Entonces, esta persona de pronto está en mayor disposición de ir a cuidar en clínica o de acompañar en casa. O la hija soltera, y ahí empiezan a aparecer un montón de prejuicios. Generalmente el cuidador o cuidadora principal es una hija, más que los hombres hijos, ¿no? Y esta persona, pues obviamente, con la mayor disposición, pero sin tener una formación, no pues como que se moviliza para cuidar. En el caso de los familiares de pacientes con cáncer, este síndrome es muy frecuente porque el proceso de la enfermedad implica cambios profundos, mucha incertidumbre, demandas emocionales y demandas físicas y una gran carga de responsabilidad. Generalmente hay como un listado de algunos elementos que hacen que la persona pueda desarrollar el síndrome del cuidador quemado. La primera, evidentemente, la sobrecarga de tareas, porque el cuidador asume las funciones médicas, o sea, de suministrar medicamentos, de hacer curaciones, etcétera, etcétera, domésticas, económicas y emocionales. Entonces, como que está en multitarea en función de su familiar diagnosticado con cáncer. Segunda causa, que haya falta de apoyo. Y eso implica que los otros, digamos, dicen, ahí envié lo de comprar el suero de mi mamá, ahí les mandé para la fruta, pero el proveer económicamente no es lo único que se requiere cuando hay un paciente en casa o en clínica, ¿sí? Sino son como los otros elementos que a nivel emocional también dan un soporte. El estrés prolongado, porque cuando se trata del cáncer de mama, algunas pacientes requieren procesos de hospitalización que son muy prolongados y que son posquirúrgicos o que requieren quimioterapia y la hacen intrahospitalaria, bueno, muchas cosas. Entonces, todo eso implica que el cuidador también está con ella y que la evolución incierta del cáncer también genera ansiedad constante, porque creemos que con las tareas de cuidado se está logrando todo, pero también el cuerpo responde de una forma distinta y no sabemos hasta qué momento va a dar. De alguna forma también puede estar relacionada la negligencia del autocuidado. No nos han enseñado a cuidar de nosotros mismos ni de nosotras mismas.
nos han enseñado cómo cuidar de nuestros hijos, o lo hemos ido aprendiendo en el camino, también puede pasar. Nos han enseñado cómo cuidar, por ejemplo, nuestra postura en el trabajo, cómo cuidar nuestros ojos cuando estamos expuestos a las pantallas todo el tiempo, pero no nos enseñan cómo cuidar nuestras emociones. No nos enseñan la importancia que tiene hablar de cómo nos estamos sintiendo nosotros y nosotras. No, hay algo de lo que nosotros hablamos mucho en psicología de la salud, específicamente en cáncer, y es el pacto de silencio, sumamente dañino, y es cuando las familias hacen el acuerdo y todos y todas hacen el acuerdo de no contarle a su familiar, a su abuela, a su mamá, que el diagnóstico es cáncer, que de pronto está en una fase muy avanzada y que el tratamiento no tiene un buen pronóstico, entonces todos hacen pacto de silencio. Y ese pacto de silencio es sumamente dañino a nivel emocional, tanto para quienes lo hacen como para quien lo recibe. Porque algo que nosotros y nosotras debemos velar porque se garantice es el mantenimiento de la autonomía de nuestro paciente. Si es una persona que está en capacidad de tomar decisiones, que tiene conservado su juicio, su raciocinio, pues es una persona que merece, y además por norma se supone que es dueño y dueña de su historia clínica y de aceptar o negarse a sus procedimientos médicos. Entonces, vulnerar este derecho por parte de la familia haciendo un pacto de silencio es bien complejo. Pues debajo hay muchos mitos de los que seguramente en este espacio quizá podamos alcanzar a hablar, como el creer que cuando la persona recibe el diagnóstico, su sistema inmune se cae tanto que la enfermedad se lo lleva en un mes, pero también le permite la posibilidad de decir, oigan, sí, quiero que me hagan eso. O no, definitivamente si me queda poco tiempo, lo vivo, pero lo quiero vivir a mi manera, haciendo lo que yo he soñado. Creo que es empezar a romper el silencio, ¿sí? Y es enseñarle a los cuidadores que hay formas de cuidar de su paciente, de su mamá, de su papá, de su esposa. Sumamente difícil aprender a cuidar de la esposa, eh, pero que también en medio de todo este proceso debe cuidar de sí mismo. Y voy a cerrar con algo porque yo me imagino que ya me pasé de tiempo, ¿cierto? Como siempre. Y es el ejemplo que le doy a mis estudiantes cuando les enseño sobre primeros auxilios psicológicos. Y es cuando nosotros vamos en un avión y la auxiliar de vuelo nos dice, en caso de emergencia se van a desplegar unas bolsas de oxígeno. Si usted viaja con niños o con adultos mayores, ponga primero su máscara y después auxilia a las personas que viajan con usted. Porque para que nosotros podamos cuidar de otras personas, debemos cuidar de nosotros y de nosotras mismas. De lo contrario, si nuestro cuerpo no aguanta, si nuestra mente no aguanta, pues no vamos a hacer ese apoyo que esa persona que tanto amamos requiere de nosotros. Ya, me puse una culita. Tranquila, María, muchísimas gracias. Me iba súper bien de tiempo y me encanta esa metáfora que acabas de usar, porque es lo que incluso nosotros mismos como profesionales de la psicología y como profesionales en salud deberíamos tenerlo siempre en cuenta. Cuidarnos, el autocuidado de nosotros como profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bueno, todos quienes están alrededor de los diferentes pacientes tienen una carga emocional muy fuerte cada día. Entonces creo que ese punto me gustó mucho esa metáfora que acabas de utilizar. No, también, colegas, perdónenme que Sí, diga algo más, pero sí. no, yo creo que como profesional no he vivido un momento más difícil que Ujú, acompañar a la familia a ver a su familiar morir, ¿sí? ujú, Porque es el sentir que la humanidad está puesta frente a ti y sí. que tú tienes unas competencias y por encima de todo aquello que estés sintiendo en ese momento, tus competencias son herramientas que hacen que esas personas puedan acompañar a su familiar a morir en paz. Entonces, Ujú, también tenemos que cuidar de nosotros, porque a nosotros también se nos hace un nudo en la garganta y también ujú. nos tiembla el ojo aquí con las lágrimas ya colgando, pero hay que estar y hay que ser para acompañar, hay que saber ser también. Claro. Sí. María, porque allí también ese duelo del que hablaba ahora Jenny también es para la familia, como tú lo estás diciendo, no solo porque ya la persona de pronto esté en su fase terminal, sino por tantas cosas, ¿cierto? Que también hay que afrontar conjuntamente, que es un proceso de duelo, ¿cierto? Que vamos allí como afrontando conjuntamente y uno podría decir
seguramente ya Laura nos va a contar otras posibilidades de abordaje, es Ujú. es que necesitamos también que haya una perspectiva, como lo decíamos por ahí, integradora, entendiendo la humanidad, los miedos, las inquietudes de cada uno de los integrantes de mi red de apoyo, ¿sí? Para que podamos estar ahí articulados. Y como tú lo decías, Mariel, muy interesante el pacto de silencio, ¿cierto? Porque cuando a veces tenemos mucho dolor, negamos que Sí, existe algo, lo queremos sí. minimizar, lo evadimos, eso no es nada, ¿sí? O nos vamos a lo Ya contrario, nos ¿no? vamos Ya a ir a casa. Ujú. exactamente, no pasó nada y resulta que nos transformó totalmente, ¿cierto? La Ujú. existencia y la vida, ¿sí? Y allí, sí, Imagínense que mi sobrina de 5 años en este momento está en su tercera hospitalización para recibir sesión de quimioterapia. Tiene 5 años. Y el duelo de mi hermana, creo que uno de los duelos de mi hermana más difícil ha sido dejar de levantarse todos los días a hacerle la lonchera para ir al colegio, porque Ujú. está en homeschool, no puede Claro, exponerse a ir al colegio. Entonces, claro, los duelos tienen cosas tan pequeñas, pero tan ujú. significativas para las familias, que lo importante es no leerlo solo desde el paciente, sino de todos de quienes toda la están red, alrededor. claro. Gracias, Total. efectivamente, sí, sí. Totalmente, María, muchas gracias. Sí, porque es un cambio de hábitos de toda la familia. Entonces, creo que ese punto, y mira que en Facebook Sandra nos está diciendo precisamente un punto que tú tratabas al principio de tu intervención, el tema de la incertidumbre, la angustia y que es un milagro de todos los días. Esa incertidumbre de cuando tú hablabas del pacto de silencio, de no decirle a las personas que están a nuestro alrededor, a veces decimos que no, es que si le digo a mi hijo se va a asustar, se va a angustiar, pero es peor si te ve enfermo y no sabe por qué, no sabe cuándo te vas a mejorar. Entonces, de pronto, acompañarnos de esos profesionales de psicología para que nos ayuden a decir, bueno, ¿hasta dónde le puedo decir yo a mi hijo y lo acompañamos? ¿O hasta dónde le puedo decir yo a mis familiares? Y nos comenta que el miedo de perder a quien amamos en ocasiones nos llena de miedo y cometemos errores. También nosotros como profesionales de la salud los cometemos, nosotros como mamás también los podemos cometer. Entonces, creo que es un tema bien bonito que lo tengamos acá y que todos seamos conscientes de ello. Y en este momento, pues queremos que Laura Ayala, nuestra subdirectora nacional del campo Psicología del Deporte y la Actividad Física, nos hable, ya tome la palabra y nos cuentes precisamente ese factor protector que puede ser la actividad física, ¿cierto? Porque a nosotros, no sé si os ha pasado, pero siempre nos dicen, ante cualquier situación, haga ejercicio. Pero bueno, si me duele, si estoy cansado, si tengo migraña, si tengo neuropatía, si tengo mareo, si cómo voy a hacer ejercicio, bueno, cómo me puedo ajustar precisamente a lo que hablábamos de cambiar esos hábitos y mirar hasta qué punto puedo hacerlo. Entonces, te doy la palabra, Laura, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Tatiana. Bueno, me parece maravilloso como que en este hilo que llevamos, en este momento se toque la actividad física y el deporte, porque hemos hablado del paciente cuando recibe la noticia, el impacto de ese primer abordaje, el tratamiento, hemos hablado de la red de apoyo, del cuidador cuando también se desgasta, hemos hablado del profesional, cómo se cuida, y ahí viene ese factor protector de la actividad física y el deporte. Y primero tal vez vienen unos estigmas o falsas creencias y es que el deporte lo asociamos a un desgaste, ¿sí? Entonces si yo hago ejercicio me voy a cansar porque asociamos la actividad física con una disciplina deportiva intensa. Entonces yo me imagino hacer deporte, cuántas horas, cuánto tiempo, eso me va a terminar peor, entonces yo mejor ni lo intento. Porque asociamos también el descanso simplemente a recostarnos, estar en el celular, dormir, pero se nos olvida que descansar también es un cambio de actividad y el deporte nos permite eso, ¿sí? Y también asociamos tal vez como un mito o falsa creencia que el deporte o la actividad física es algo costoso y muchas veces no cuesta mucho, ¿sí? Yo puedo salir y caminar al parque más cercano y eso no requiere dinero, requiere tiempo, disposición, intención. ¿Sí? Entonces, muchas veces en todos estos tratamientos, en el desgaste de tengo que pagar taxis, tengo que pagar un montón de temas de parqueadero, cuidando a mi familiar, que una cita médica a la otra, entonces a veces el recurso económico, todo se destina al cuidado de la enfermedad y se nos olvida, como decían nuestros colegas, cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, este factor protector no solo ayuda al familiar,
Si de pronto yo soy cuidador y yo hago ejercicio, yo voy a estar más dispuesta para apoyarle al otro, porque a través del ejercicio yo también hago mi descarga emocional, yo también puedo vivir mi duelo. Pero si yo no tengo esos espacios y toda mi vida, al igual que la vida de quien padece la enfermedad, se vuelca en torno al diagnóstico, entonces mis áreas se volvieron solo la enfermedad. Entonces me descuidé, me desgasté y cuando me di cuenta mi salud física también se deterioró y ahí es donde le damos paso a algunos trastornos asociados o trastornos duales, la ansiedad, la depresión, a raíz de ese primer diagnóstico llamado cáncer. ¿Sí? Entonces el deporte entra ahí a ayudarnos. ¿En qué le ayuda al paciente? Primero, hablamos también hace un ratico de la percepción de su propio cuerpo, de los cambios, la caída del cabello, el cambio de su peso, cómo se perciben, incluso a veces el color de la piel, es decir, tantos factores que en ocasiones vamos minimizando o vamos maximizando, como Tatiana mencionaba hace un rato, como quien se ve bien, entonces no lo vive tan fuerte como quien se ve de pronto con mayor deterioro. Entonces, el deporte nos ayuda también a mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos. La actividad física, es decir, si tengo 20, 30 minutos, puede que no tenga el ánimo, la energía de salir a un parque, que me dé el sol directamente, pero puedo hacer estiramientos desde casa, ¿sí? Puedo poner una colchoneta, un tapetico, un mat, una pelota de pilates y puedo hacer 10, 20 minutos y eso ya me empieza a contribuir en mi calidad de vida, ¿sí? Eso hace que yo también tenga una motivación diferente, la motivación al logro. Hoy empecé con 10 minutos, ¿qué pasa si la otra semana le agrego otros 10? ¿Qué pasa si luego ya puedo estar haciendo 40 minutos, una hora, cuando al inicio solo podía hacer 10 minutos? Entonces, esa motivación y ese sentido de logro también ayuda a la mejoría del consultante, del paciente, y también en su red de apoyo, que vean que no solo la persona está en cama, sino que también puede estar activa por unos minutos de acuerdo pues a lo que el diagnóstico le permita. ¿Cuáles son de pronto los retos? Primero, pues la fatiga propia del tratamiento, propia del desgaste médico, propia también de estar esperando una cita, luego hacer un trayecto a otra. Entonces, ese desgaste hace que no se tenga la energía suficiente para acceder a la actividad física. Pero cuando vemos también la ganancia, quizás eso permita que el paciente o el acompañante también puedan tener como prioridad ese espacio de ejercicio. Entonces, ¿qué ganamos? Primero, pues que el ejercicio también nos ayuda muchas veces a reducir la inflamación en algunos músculos, en algunas partes del cuerpo, ¿sí? Nos ayuda a mejorar la resistencia, nos ayuda a tener un mejor descanso. Si tal vez tenemos un examen pronto, también nos reduce la ansiedad, la angustia previa a una cita médica importante. Entonces, 20 minutos, 30 minutos nos permite oxigenar no solo nuestra mente, sino también el cuerpo, ¿sí? Liberar un poco de toxinas propias también del tratamiento. Tomar el aire, salir a caminar, salir a correr, bailar, ponernos en movimiento, hace que también nuestra vida no esté solo en pro o en función de la enfermedad, ¿sí? Es decir, que esa red de apoyo, ese entorno no se rijan solo por cuál es la siguiente cita, cuándo es la próxima fecha de tratamiento, cuándo es la próxima quimio, sino que también tengamos otro proyecto. Miremos que a veces también asociamos el deporte o la actividad física con la salud y se nos olvida que muchos atletas de alto rendimiento han pasado por procesos de cáncer, ¿sí? Y muchos de ellos han estado en tratamiento, incluso en competencia. Y uno diría, ¿cómo una persona que hace ejercicio, que se supone está sana, tiene cáncer? ¿Sí? Y es ahí donde vemos pues esos factores genéticos, esos factores también ambientales que afectan nuestra salud, pero cómo a través de esas estrategias también reducimos el impacto de este tratamiento. Entonces, entre esas de pronto limitaciones es el tema del estigma, del tiempo, del valor, del costo del ejercicio, a veces no encontrar entornos adecuados para el paciente, ¿sí? Entornos de profesionales que tengan más cuidado, ¿sí? Que de pronto yo no puedo hacer ejercicios de alto impacto, entonces necesito un profesional, un fisioterapeuta, alguien quizás que esté acorde a mis necesidades, pero también ese trato empático va a permitir que yo salga mucho más fácil a hacer esa actividad física que tal vez me cuesta, ¿sí? Entonces miremos cómo ese ejercicio no solo va a ayudar al consultante, sino también a toda esa red de apoyo, ¿sí? Esa red de apoyo que se agota, que se cansa, que muchas veces en ese duelo
anticipado, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, el cuidador no puede dormir, ¿sí? Porque si yo duermo, estoy desatendiendo a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, a mis seres queridos. Entonces se afecta el sueño, se afecta el apetito, ¿sí? Descuido muchas veces mi actividad laboral, mi actividad académica. Entonces el deporte nos ayuda a regular también estas situaciones de estrés ante la adversidad. Entonces, a grandes rasgos, yo siento que esa es una de las funciones más importantes de la actividad física y el ejercicio, no mirándolo desde una actividad costosa, sino desde una actividad valiosa para el cuidado de nuestra salud física y emocional. Sí, Laura, es, es además que algo de lo que tenemos que revisar son los factores de riesgo, ¿sí? Como decía yo al inicio, han crecido, ¿cierto? Las cifras, entonces eso nos está llevando a que pongamos atención a los factores de riesgo y seguramente en el conversatorio podemos hablar de eso, ¿cierto? O sea, porque vivimos en un ritmo de vida tan especial que estamos incurso en unos factores de riesgo que pueden estar asociados a la aparición, crecimiento de estas células de cáncer. Entonces, es fundamental, Laura, lo que tú dices, que logremos ojalá introyectar, ¿cierto? Que la actividad física debe ser parte inherente de la vida, pero que incluso si estamos estamos viviendo la experiencia del tratamiento, pues yo puedo decir algo, habiendo sido muy afortunada en el proceso, y es que hay un medicamento que da mucho dolor en las articulaciones, ¿sí? Hay un medicamento, una parte de las terapias, en mi caso era el trastuzumab, y entonces era un dolor en el cuerpo, en las piernas, entonces, ¿qué era lo importante ahí? Ojalá caminar, ¿cierto? Para poder ayudar también, no es estarme totalmente quieta, sino poder caminar y poder tener eso. Entonces, mira que por todos los lados, ¿cierto? Es fundamental eso que tú estás diciendo, Laura, y además para actividades que podemos compartir con otros, que ahora también las preguntas podemos abordar. ¿Qué otra recomendación? Entonces, Laura, definitivamente el deporte debe ser, esa actividad física debe ser una parte inherente a nuestra existencia, ¿cierto? A nuestra vida diaria, ¿sí? Y allí precisamente ya llegamos como también a una parte de qué cosas, ¿no? Hacemos, de qué experiencias con nuestros compañeros. Arturo, precisamente Arturo, porque decíamos, bueno, campo educativo, entonces sí son tanto los niños, niñas, jóvenes, o puede ser que frente a lo que estaba yo diciendo allí, prevención, ¿cierto? Hábitos de cuidado, habilidades socioemocionales, etcétera. ¿Cómo se verán ahí en curso? Te doy la palabra, Arturo, nuestro subdirector de campo educativo, y después pasamos con Jorge. Bueno, muchas gracias, Tamara. Ustedes han dicho ya cosas muy, muy valiosas y voy a retomar dos. Y es que a nosotros, los adultos, cuando éramos niños, no nos enseñaron el autocuidado. Entonces pienso que es muy importante, ahora que sí tenemos esa conciencia, de enseñarle a las nuevas generaciones, desde que están pequeños, esos autocuidados, esos hábitos saludables que nos pueden servir muchísimo, ¿sí? Nosotros en las escuelas, en las instituciones públicas, recibimos niños, algunos de los 3 años, otros de los 5 años. Entonces, una oportunidad de oro. Yo he tenido compañeras, profesoras de preescolar que tienen unos proyectos muy bonitos de loncheras saludables. Y los niños, créanme que ellos adoptan este tema de la lonchera saludable y se autorregulan los unos a los otros. Una vez la profesora logra que los niños identifiquen cuáles son las comidas saludables, y obviamente ese es un trabajo articulado con los padres de familia, y entonces el niño ve que su compañerito abre la lonchera y, por decir algo, ese día le empacaron unas salchipapas, que eso es todo lo contrario, ¿cierto? Algo saludable. Enseguida los niños lo señalan y le dicen, profe, mire que Pedrito no está comiendo saludable. Y usted nos ha enseñado tales y tales cosas. Y entonces al otro día, ¿qué va a pasar con ese niño? Llegó a la casa, pues le va a decir, mamá, no me dice una lonchera saludable, necesito por favor que me empaques algo que me va a beneficiar. Y los niños entonces aprenden desde muy pequeños estos hábitos, y esto es esencial, 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 esencial. Pero también tenemos otros, ahorita lo apuntaba en la parte del ejercicio. Si nosotros desde pequeños enseñamos que tenemos que hacer ejercicio, ustedes saben que hoy en día han aumentado mucho los índices de obesidad y de sobrepeso infantil por el tema de las pantallas, por el tema de que los niños ya no salen al aire libre, ya no salen tanto al parque como salían
las otras generaciones a las que nosotros pertenecemos, y todo eso lo podemos fomentar desde el ámbito escolar, ¿sí? Entonces ya tenemos dos claves. Uno es alimentos, comer sano, alimentos variados, alimentos sanos. A los niños les podemos enseñar de muy pequeños los grupos de alimentos, cuáles son las comidas saludables, el que lleguen bien desayunados al colegio o a la escuela, la pirámide alimenticia, los beneficios de realizar actividad física, y todo esto lo hacemos a través de ¿qué? A través del juego. Si lo hacemos de una manera lúdica, ellos lo van a interiorizar. ¿Mm? El otro día me decía una profesora también que la mamá le había llegado muy preocupada a decirle que su hijo pues le había reclamado por ese tema de la lonchera, y que le decía que la profesora le había enseñado que tenía que tener tales y tales hábitos, por ejemplo, el hábito de lavarse las manos, que en pandemia fue tan, pero tan importante, pero como que ahora que nos está volviendo a olvidar. Entonces es muy importante con los pequeños, y los pequeños pueden regular a toda la familia, ¿sí? Entonces, dentro de esos hábitos, además de eso, también está, bueno, dentro de lavarse las manos está la buena higiene personal, lavar las manos antes y después de cada comida. Y hay algo muy importante también que tenemos que manejar con los niños y con los adolescentes, y es el tema del sueño. La higiene del sueño, porque sabemos también que hoy en día tenemos muchos chicos que se trasnochan por los dispositivos, y pues ese es un hábito que fácilmente nos va a enfermar a cualquier edad. Ya sea un niño de 10 años que no duerma, o sea un adolescente de 15, o sea un adulto de 30, sabemos que el sueño es fundamental para nuestra calidad de vida y para nuestra salud. Entonces pienso yo que es importante comenzar por ahí, ¿cierto? Fomentar hábitos saludables desde los entornos escolares. Quiero aprovechar también para decir que yo llevo 20 años trabajando con estudiantes, y he tenido chicos que han pasado a ser cuidadores de sus mamás, de sus abuelos, porque se han enfermado de cáncer o de otras enfermedades, y crean, imagínense ustedes un niño de 11, 12, 13, 14 o 15 años asumiendo ese rol de cuidador. Esa es una sobrecarga emocional muy impactante, ¿cierto? Para un chico de estos, y además pensando en que él es consciente también que su familiar cercano, su mamá, puede morir. Entonces la está cuidando, pero no sabe en qué momento se puede agravar. He tenido estudiantes que han sido separados de las mamás porque las mamás han tenido hospitalizaciones largas, de 1 o 2 meses, y ellos han quedado solos en la casa, ¿sí? Entonces, dejar de tener ese contacto con ese ser querido. Yo le pregunto, bueno, pero tú no puedes ir a las visitas, es complicado. Es complicado que un menor de edad entre, ¿cierto?, a visitar esa persona, y ese menor hace parte de la red de apoyo de esa persona también que está ahí, ¿sí? Pero también hemos tenido estudiantes con enfermedades como cáncer. Este año tengo un estudiante paciente renal que tiene que ir a hacerse sus diálisis semanales, y créanme que los niños son muy valientes para asumir todo ese tipo de circunstancias adversas, pero también he visto que son muy solidarios los compañeros. Cuando se presenta un estudiante que padece una enfermedad, yo veo un apoyo total, yo veo cómo lo abrazan, yo veo cómo están ahí, cómo tratan de hacerlo sentir mejor. Y cuando yo le pregunto a este estudiante, por ejemplo, que tiene que ir a hacerse un análisis, si él quiere ir al colegio, sí, claro, yo quiero ir al colegio porque yo voy a estar ocupado, porque voy a tener contacto con mis amigos, porque voy a poder reírme, porque voy a poder jugar. Y lo mismo para el niño cuidador. En vez de estar pensando en que su mamá está hospitalizada, en que su mamá se va a morir, pues él necesita estar en un entorno protector. Su red de apoyo son sus compañeros, ¿sí? Son también sus maestros. Pero nosotros desde las instituciones educativas tenemos que tener claro que tenemos que ser flexibles. En el caso de que tengamos estudiantes que tengan una enfermedad tan compleja como el cáncer, voy a hablar de 5 principios orientadores. Y uno es la flexibilidad, es decir, adaptar los tiempos, los espacios, los métodos y los criterios de evaluación. Dos, la equidad, que es garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje con ajustes razonables para que todos los estudiantes pues tengan esa oportunidad de continuar con su proceso de aprendizaje. Tres,
una humanización. Y pienso que esto es fundamental, que es priorizar la salud emocional y la calidad de vida sobre el rendimiento académico. Obviamente un niño que está atravesando por esto, pues no importa que se saque un 5, no importa que se saque un 4, lo que importa es que comparta con sus compañeros, ¿sí? Lo importante es tenerlo ahí en el sistema y que él vea también que tiene un futuro, ¿cierto? Que él puede ser promovido y que va entonces avanzando. Y otros dos son la intersectorialidad, que es coordinar acciones entre la familia, la institución educativa, el sector salud, que esto es bien complejo, y la parte social. Y por último, una continuidad, que es asegurar la progresión escolar sin interrumpir el vínculo con el grupo. ¿Sí? Entonces, si él tiene una instancia también de hospitalización por 1 o 2 semanas, pero que pueda volver, o si está en una quimio y una radio, pero va a volver al colegio con sus compañeros. Entonces es importante tener en cuenta todo esto, ¿cierto? Que él puede ir y puede volver y nosotros tenemos que ser flexibles y tenemos que articularnos con la familia, tenemos que estar en constante comunicación y si no fue al otro día, pues llamar a la casa y preguntar, bueno, ¿qué pasó con ese estudiante? ¿Se complicó? ¿Se mejoró? Los amiguitos le pueden hacer una carta, se la pueden enviar, hoy en día le pueden mandar notas de audio, notas de video, dándole ánimo y eso es tremendamente esperanzador. Yo el año pasado perdí un primo muy cercano por cáncer y él se logró recuperar antes de eso y toda la familia y compañeros de universidad él estaba haciendo una especialización, le mandaron mensajes y él decía que esos mensajes fueron para él de un valor fundamental. Entonces, a nivel escolar también, esos mensajes de apoyo de los compañeros, de los mismos maestros, son fundamentales. O para un niño, ya sea que tiene a su familiar enfermo y se ha convertido en un cuidador, o ese niño que es el que se ha enfermado y que está atravesando por una situación de estas que pues es muy calamitosa. No sé si ya se me acabó el tiempo, me dirán. No, todavía no se te ha acabado. Si quieres terminar con alguna otra idea o tú me dirás. Listo, entonces es para decir, bueno, que definitivamente los hábitos nos sirven para proteger, ¿cierto? Nos sirven para enseñar esos autocuidados de los que estamos hablando, de que la persona tiene que empezar por preocuparse por sí misma y trabajar con niños es muy esperanzador porque ellos son una esponja que están absorbiendo todo, 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 todo y ellos son un apoyo fundamental para sus compañeros y para sus familiares. Eso era con lo que quería terminar. Muchísimas gracias, Arturo. Has tocado un montón de puntos preciosos, precisamente de esos ajustes que debemos hacer también como adultos con los niños. Hablábamos hace un ratico de que a veces esa incertidumbre no involucramos a los niños, no les explicamos las cosas como deben ser. Tratar el tema de muerte con los niños es muy difícil. No todos los papás y nosotros, ni siquiera nosotros mismos a veces nos preparamos para hablar con un niño adolescente, incluso adulto joven, no estamos preparados para hablar de muerte, de esa temporalidad, incluso de asumirlo nosotros mismos, ya seamos los pacientes o ya seamos quienes acompañamos o como cuidadores, hablar de muerte es muy difícil. Entonces creo que también ese es un punto que nosotros debemos tener muy en cuenta. Incluirlos hasta qué punto, ¿no? Hasta ese momento en el que podamos estar cómodos y que los niños puedan tener esa situación de sé lo que está pasando, sé cosas buenas que pueden pasar, cosas negativas, pero por lo menos lo estamos incluyendo también en las decisiones, como tú decías, pues que vayan a visitar a su familiar. Yo he conocido también casos de unas niñas muy pequeñas que tenían 7 añitos, unas mellizas, su madre estaba muy enferma a nivel cardíaco y la abuela no dejó a las niñas ir a ver a su madre, ellas nunca la pudieron despedir. Entonces la madre murió, pero ellas nunca pudieron despedirla. Entonces, para ella siempre ha sido una situación de, bueno, sí, es como que no pasó y creo que esa no debería ser la situación. Entonces, muchas gracias y con Mariette también tocamos ese punto de la familia y cómo debemos estar articulados, porque me imagino también que en el colegio, pues tú tienes que ver esos ajustes entre familia y el niño, cómo apoyamos al padre, el nivel de exigencia que el mismo padre de pronto le puede estar haciendo al niño, al estudiante, porque puede que en el colegio se hagan esos ajustes y al profesor, pues sí, tenga su nota o no le ponga nota incluso,
pero de pronto los padres sí tienen ese nivel de exigencia. Entonces, creo que ahí también debe haber ese nivel de articulación entre todos. Así que muchas gracias. Ahorita seguimos con algunas preguntas que también nos están haciendo en el Facebook. Si quieres, Arturo, las puedes mirar. Hay una pregunta para ti, para que también ahorita cuando demos la apertura, pues ya podamos tratarlas. Y en ese momento, entonces, le quiero dar la palabra a nuestro subdirector del campo Psicología Social y Comunitaria, Jorge Arango. Él nos va a acompañar en esta tarde con un tema que también, como nos estaban diciendo, bueno, nosotros hablamos, pero ¿y en la acción? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, Jorge nos va a hablar sobre un programa de orientación en propósito y en proyecto de vida en personas que reciben el diagnóstico de cáncer, que ya Tamara al principio también lo tocó un poquito y todos lo hemos visto de cómo cambia la vida de esa persona y de esa familia en relación con el diagnóstico, cómo se da ese diagnóstico también va a marcar cómo lo puede aceptar. Entonces, esos cambios, Jorge, tienes la palabra y muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Te confirman si me escuchamos. escuchan bien? Sí, 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 te Perfecto. escuchamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar aquí en este espacio compartiendo este conversatorio muy interesante, muy oportuno justamente para estos procesos de salud mental y de combinación con algunos procesos. A mí no me gusta usar mucho la palabra enfermedad, creo que lo lograré explicar un poco de por qué, sino que son a veces eventos que tenemos que vivir las personas y ojo, no es solamente la persona que lo padece, sino los que están al lado o los que conviven con estas personas que de una u otra forma se ven afectadas también. O sea, padecer enfermedad, una situación, una condición de estas, no solamente es individual, sino que definitivamente es colectivo. Yo soy Jorge Arango Castaño, tengo ya desde más o menos 2016 de estar trabajando bajo un programa de orientación en propósito y proyecto de vida que ha tenido diferentes aristas o caminos de trabajo y una de ellas ha sido justamente con personas con diagnósticos diversos, pero algunos de ellos ha sido también de cáncer. Normalmente me llaman porque un diagnóstico de estos pues inicia con un proceso de proceso de orientación arranca con la entrega del diagnóstico, o a veces hay que visitarlos en la clínica porque pues, tuvieron malestar y entonces están en ese cuarto frío, solo y el diagnóstico y bueno, en ese momento pues cambian muchas perspectivas y sobre todo porque aparece, que hay que hablarlo, ese miedo a la muerte, ¿verdad? Y, y, y es curioso cómo trabajamos un propósito y proyectos de vida cuando está latente el miedo a que de pronto nos vamos a morir, sobre todo dependiendo del diagnóstico que se haga, si el diagnóstico es muy agresivo o si el diagnóstico es de pronto tratable, eso siempre se exacerba más ese temor a partir. Porque además, digamos, en nuestra sociedad, y esto de pronto todavía es muy latinoamericano, de los modos de crianza de nosotros, no se ve tanto en países europeos, crecemos con el temor a la muerte y no a prepararnos para ella cuando sabemos que es lo único que no podemos evitar, ¿sí? O sea, por enfermedad o no por enfermedad, o por circunstancias, o a veces hasta por azar, la muerte nos va a llegar. Y cuando empezamos a entender que la muerte sí o sí nos va a llegar, es cuando más se hace énfasis en la importancia de vivir y conectar con un propósito y unos proyectos de vida. Porque es como decir, si es lo único que yo no puedo evitar en la vida es morirme, ¿qué tal si entonces yo la dedico a hacer algo con propósito? ¿Y qué tal si yo la dedico en algo que sea incluso productivo, tanto para mí, para las otras personas? Y aquí aparece un tema bastante interesante y es que hay características o situaciones que permiten
a veces la aparición de ciertas enfermedades. Las enfermedades, recuerden que nosotros los seres humanos trabajamos, vivimos bajo una triada y es que somos seres psicobiosociales, ¿sí? Somos seres psicobiosociales. ¿Qué significa esto? Que lo psicológico, lo social y lo biológico nos afecta por igual. Entonces, cuando aparece un tema como el cáncer, claramente es biológico, pero algo de lo psicológico y algo de lo social influyó para que se potencializara más esa parte biológica, ¿verdad? A veces también cuando tenemos algún tipo de afectación, incluso psicológica, también vemos que tiene un tema biológico o social de base y viceversa. Entonces, hemos notado que cuando las personas con un diagnóstico de cáncer, específicamente lo que estamos hablando, logran reconectar con un propósito y unos proyectos de vida, el pronóstico de tratamiento de la enfermedad es mucho más favorable que cuando no lo tiene. Y ojo con las palabras que estoy utilizando. Es más favorable. No, obviamente no se garantiza ni que va a haber cura, ni que ya va a haber larga vida, todo el asunto, porque eso no depende de esto. Pero en la forma como tú enfrentas y afrontas la enfermedad conectado con un propósito y proyecto de vida, sin duda alguna, desde ese propósito de vida, es como si desde la parte psicológica y desde la parte social le dijéramos al organismo, hey, todavía podemos luchar un poco, todavía podemos ser útiles a la sociedad un poco, todavía hay personas con las que podemos impactar un poco que al final sí se dan incluso algunos casos de sanación o algunas veces también porque los médicos son expertos en dar las noticias no de la forma más positivas posibles, ¿sí? Yo soy un partidario que con los médicos a veces hay que trabajar un poco empatía. De pronto no todos, pero sí puedo decir que en la mayoría, y a veces sueltan el resultado. Y yo he escuchado a algunos médicos cuando dicen, es que yo lo tengo que dar y punto, o sea, no puedo evitar, ¿verdad? Y muchas veces te dicen, no, el pronóstico es muy desfavorable y te queda X cantidad de vida, te hagas o no te hagas el tratamiento. Y sí se ha notado que supera las expectativas conectando con ese propósito y proyecto de vida. Ahora bien, la pregunta que seguramente muchos se hacen es, ¿qué es propósito y proyecto de vida? Porque, de hecho, me he encontrado muchas personas que me dicen, y no es lo mismo. ¿Cómo así? ¿Y en qué se diferencia el propósito y proyecto de vida? Pues, lo primero es que para una teoría, otra teoría, pero desde este proceso, que debo decirlo, esto pues tiene unas bases, parte desde Víctor Frank y todo lo que Frank nos enseñó su obra El hombre en busca de sentido y cómo él mismo sobrevive a los campos de concentración de Auschwitz y después crea la logoterapia y todo eso. Bueno, esa es la base principal, que pues obviamente no les voy a hablar todo en teoría, sino para que ustedes se centren de dónde arranca. Esto tiene pues una base teórica mucho más amplia. Entonces el propósito de vida es el elemento esencial con el que nosotros conectamos y nos casamos desde el momento en que lo definimos hasta el momento en el que partimos de este mundo, ¿sí? Es decir, ¿para qué vine yo a este mundo? Independientemente de que tenga un diagnóstico incluso desfavorable. Y me he encontrado con algunos pacientes que me dicen, pero Jorge, si ya me dieron este diagnóstico, ¿cómo así que yo me voy a conectar con un propósito de vida? No lo sabes, porque seguramente, o algunos sí creían, no, pero es que yo creía que mi propósito era tal y yo vi y mira la vida o Dios, porque a veces castigan, culpan a Dios, culpan a la vida, culpan a todo el mundo, y dice, y me castigan de esta forma, ¿cómo va a conectar con un propósito de vida? Pues resulta que el propósito de vida no no voy a entrar en temas religiosos, por supuesto, pero no tiene nada que ver ni con Dios, no tiene nada que ver ni con sociedad, no tiene que ver ni con familia, porque el propósito de vida es personal. Porque justamente muchas veces cuando vivimos más pensando en el exterior, en el otro, en religión, en trabajo, en familia, es cuando nos abandonamos a nosotros mismos y es cuando se abren las puertas a este tipo, por ejemplo, de enfermedades o situaciones que vivimos. Sí, podemos conectar con un propósito de vida,
Y tu propósito de vida puede ser impactar a otros, ayudar a una persona, o puede ser algo personal como simplemente viajar, ¿sí? O sea, los propósitos de vida tienen que ser algo con lo que realmente se convierta en tu esencia, ¿sí? Algo en con lo que tú sientas justamente un motivo para vivir. Y ese es el propósito. O sea, ¿cuál es tu motivo para vivir? Y eso lo conectas con el propósito de vida. Obviamente en 10 minutos es muy poco tiempo para poder explicar el tema, pero la esencia ideal es esa, conectar con el propósito que tú tienes para vivir. Pero ¿y qué pasa si yo no tengo uno? Bueno, obviamente somos un equipo de psicólogos, no solamente yo, cualquiera psicólogo capacitado puede ayudarte a conectar con el propósito de vida, y la invitación a todas las personas que están escuchando esto, que vayan a escuchar este deferido es, sí, siempre puedes conectar con el propósito de vida y alza la mano. Y vamos a ver psicólogos profesionales dispuestos a aportarte a que conectes con ese proceso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué son los proyectos de vida? Para ya de pronto en los últimos minutos que me quedan. ¿Y por qué es diferente? Bajo esta perspectiva y bajo esta teoría trabajamos con un propósito de vida y tantos proyectos de vida como recursos seamos capaces de asignarles que vayan encaminados al propósito de vida. Mientras que el propósito de vida no tiene fecha de caducidad, porque es desde el momento en que lo defino hasta el momento en que parto de este mundo, o esa sería la fecha de caducidad, el proyecto de vida es un paso a la vez. Esa pequeña acción, esa pequeña meta que yo me propongo. Por ejemplo, un proyecto de vida puede ser, si estamos viendo estas situaciones, y es asistir a todos los procesos farmacéuticos que haya lugar con la mejor actitud posible durante un año, ¿cierto? Porque ahí ya estamos poniendo el tema, porque el médico dice, usted tiene que dedicarse un año a quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, todo lo que sea, y entonces le podemos poner ese tema de que sea positividad, ¿sí? Eso puede ser un proyecto de vida, pero hay pacientes, por ejemplo, que me dicen, no, yo a pesar del diagnóstico, yo sí o sí tengo que hacer un X viaje. Ok, cómo ese viaje, a pesar de tu diagnóstico, te conecta con el propósito de vida. Y si tienes los recursos, y ojo que los recursos no son solamente económicos, porque a veces reducimos los recursos solo económicos. Más, conozco gente que tiene mucho dinero y justamente no tiene lo que estamos hablando, salud, ¿sí? Y el recurso de la salud es muy importante, el recurso del tiempo es muy importante. Entonces, los proyectos de vida son tantos recursos como tú seas capaz de asignar al proceso, como tú seas capaz de asignar al proceso, de tal forma que cumpla con ese propósito de vida. ¿Listo? Y todo esto pues lleva una serie de técnicas, una serie de acompañamientos que quisiera pues tener más tiempo para poder explicárselos con detalle, pero lo importante o el mensaje final que quiero dejarles es, no importa la situación, no importa lo desesperante que pueda ser, no solamente un diagnóstico de cáncer, sino cualquier situación en la vida, podemos alzar la mano y créame, siempre vamos a poder conectar con un propósito de vida. Siempre, siempre vamos a conectar con un propósito de vida, y esa va a ser la mecha que vuelva a encender el motivo para vivir y, ¿por qué no?, superar un diagnóstico de eso. Jorge, No sé muchísimas si me pasé de gracias. tiempo, fue como... No, va súper bien, no, súper bien, muy clara la idea y a mí acá me dan también muchas ideas. Me parece muy bonito este concepto porque es ponerle una temporalidad a lo que quieres hacer y que no te frustres si no lo logras. Puedes tener un proyecto a un año, pero también puedes tener un proyecto a 3 días. ¿Cómo voy a pasar esta semana? Muchas, pues claro, las personas que están en un proceso, por ejemplo, de quimioterapia, se vive continuamente me toca procedimiento en 10 días, en 20 días. Entonces, por ejemplo, no sé si tú lo ves de esa manera, una forma, porque nos preguntan muchas veces de qué hacer y esas herramientas, puede ser pensar, bueno, ¿cómo voy a vivir este proyecto? Va a ser de 21 días. ¿Cómo voy a vivir este ciclo? Y de este ciclo, ¿qué aprendí? Para que el siguiente ciclo
también sea mi siguiente proyecto. Y se vaya viendo esa necesidad también de que tú eres quien va controlando tu propio proceso y no que el medicamento sea el que controle tu día a día, cómo lo vas a vivir. Entonces creo que, no sé, me ha gustado ese concepto que acabas de plantear. Muchas gracias. Me parece que además le vamos a dar también esa situación de pensarlo según el curso de vida y que no siempre vas a tener los mismos proyectos o no vas a tener de pronto un adolescente, pues no le vamos a decir cuál es su proyecto para los siguientes 5 años, sino que vamos a tratar de ayudarlos de pronto, dependiendo desde ese momento del curso de vida que estén viviendo, pues los proyectos van a cambiar y ese propósito lo va a ir alimentando dependiendo de ese momento. No sé si te entendí bien, creo que esa era la idea, ¿sí? Mejor no lo pudiste explicar. Gracias, Jorge. Bueno, en este momento, bueno, tenemos algunas preguntas. Me gustaría saber si alguno de ustedes, porque tenemos algunas preguntas orientadoras que queremos hacerles con Támara, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún comentario en este momento o si paso a hacerles la pregunta para que nos la puedan contestar en 2 minuticos. Si alguien tiene ¿Quieres algo. pasemos a las preguntas y ahí lo metemos si tenemos algo pendiente, ¿sí? Vale, listo, porque queríamos ya cada uno desde, comenzamos, de pronto para quienes no se hayan conectado desde el principio, comenzamos hablando, primero que todo, habló Támara sobre ese proyecto de vida, sobre esas noticias, cómo se dan desde el campo de psicología clínica, después Mariet nos estuvo hablando desde la psicología de la salud y cómo podemos trabajar también el tema de cómo nos vemos a nosotros mismos. Laura Ayala, nuestra subdirectora del campo Psicología de la Actividad Física y el Deporte, precisamente dando esa importancia a que cada día, independientemente del dolor, del cansancio o del miedo que podamos tener, podemos hacer algo de actividad y eso nos va a ayudar a mejorar la salud. Jenny también nos estuvo hablando del ajuste que podemos hacer, de cómo podemos llevar el duelo, precisamente las noticias y cómo podemos vivir ese duelo ante la noticia, ante el diagnóstico, cómo podemos trabajar de forma interdisciplinaria y esa necesidad de profesionales de la psicología que podamos trabajar, como tú decías, no estar me gustó esa frase, no estar en la puerta de al lado y que te remitan, sino estás en el consultorio con el médico para que podamos acompañar a todos esos pacientes. Y Arturo, pues también nos estuvo hablando desde el campo psicología educativa de cómo lo vemos y cómo los viven diferentes niños, adolescentes y sus familias a nivel escolar. Entonces, queremos preguntarles qué actividades de apoyo podemos recomendar a esa persona y a su red precisamente para que vivan el proceso de una mejor manera. Yo sé que cada uno de pronto lo ha ido tocando, pero quisiera que lo concretáramos algo desde cada uno de los campos y desde sus experiencias. ¿Cuáles son esas actividades de apoyo que podemos recomendar a las personas que están viviendo el proceso de cáncer y a su red de apoyo? No sé quién quiera comenzar o si quieren seguimos en el mismo orden. Jenny, si quieres, adelante. Dale. Dale, Jenny. Bueno, yo quisiera decirles que para mí este proceso es como cuando las personas están en un ring de boxeo y yo siento que pasa mucho que cuando nos dan esta noticia, en una esquina está el paciente pretendiendo estar bien para que la familia no se afecte emocionalmente y en la otra esquina está la familia haciendo el mismo ejercicio. Entonces, digamos que en el contexto hospitalario pasa mucho que las familias lloran fuera de la habitación para que el paciente no se dé cuenta y el paciente llora en las ausencias del familiar. Yo creo que la actividad que yo propongo es que se encuentren en el centro sin los guantes y sin las máscaras y logren hablar de los miedos que tienen tanto como paciente como familiares para que entre todos busquen alternativas y soluciones. Muchas gracias, Jenny. Sí, señora. Bueno, Mariet. pues yo siento que hay muchas cosas por hacer, pero creo que lo primero tiene que ver con, desde nuestro rol como psicólogos y psicólogas de la salud, principalmente el validar las emociones, porque cada quien experimenta la emoción o la situación, el diagnóstico de una forma muy distinta. Algunas personas lo expresan como con frustración, otras con tristeza directamente,
otras como con un querer sobredemandar procedimientos, exámenes, segundas y terceras opiniones. Y creo que hay que cada quien tomarse un momento para pensar, para sentir y luego para poder comunicar y que esa persona a quien comuniquen valide lo que está sintiendo. Porque es que es válido sentir todo eso cuando se recibe un diagnóstico como estos. Una experiencia que tenemos de acompañamiento que hicimos aquí en la clínica Bucaramanga, en la clínica de urgencias Bucaramanga, es precisamente eso, que cuando se informa un diagnóstico crónico o un diagnóstico de alta complejidad, le dicen los médicos, siempre nos llaman al servicio de psicología. Genial. Y antes lo que hacían era como bueno, usted se fue diagnosticada con eso, ahí los dejo con la psicóloga. Nosotros les enseñamos a los médicos, a las médicas, les enseñamos, mire, este es un espacio que vamos a construir todos. Entonces hicimos casi que un protocolo chiquito y les dijimos, nos vamos a sentar en la habitación si el paciente no puede salir y si no en la sala de espera hay unas mesitas bonitas, nos sentamos ahí, usted le va a explicar, porque es que creo que lo que más incertidumbre genera de un diagnóstico como estos es la falta de información, el no saber qué tipo de cáncer es, cuál es el pronóstico, qué tratamiento va a haber y quizá hay momentos en los que es muy prematuro hablar de todo ello, pero eso también la familia necesita escucharlo. Necesita escuchar que los médicos digan, aún no sabemos qué tan complejo, qué tan avanzado está, pero ya estamos haciendo, vamos a hacer este examen, vamos a hacer este otro, vamos a cotejar y luego de eso tomamos decisiones. Pero el que la familia se sienta involucrada, pues creo que es importante. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos con el especialista, con el médico hospitalario de piso, porque él es el que atiende pues todo en hospitalización y vamos desde el servicio de salud mental, eso es humanización de servicios en salud, y les acompañamos en que den el diagnóstico y estando el médico allí mismo les preguntamos si tienen alguna pregunta hacia los médicos, si hay algo que les genere inquietud o si prefieren conversarlo en familia y luego lo hablamos. Es como intentar que los espacios no tengan un estándar, ¿sí? Una cápsula en la que metemos a todas las familias, a todos los pacientes, sino el saber que como profesionales al servicio de la salud debemos adaptar nuestras competencias y las herramientas con que contamos para poder acompañar a estas familias. Yo creo que más o menos, yo sé que me salió un poquito, pero es la idea de cómo Sí. podemos acompañar. De hecho, creo que había un comentario que habían hecho en Facebook en el que precisamente hablaban de cómo, de si existe o no una norma o algo que diga que se debe acompañar. Nosotros hacemos en Psicología de la Salud, hacemos algo que se llama educación en salud y a los médicos y médicas, así como al personal asistencial, les enseñamos a informar sin lastimar, ¿sí? E informar sin lastimar es saber qué tanta comprensión va a tener la persona el diagnóstico, cómo lo puedo hacer como hasta porque los médicos no son conscientes de su lenguaje corporal. No saben Total. cuando dicen, bueno, pues igual es cáncer y para ellos es algo más, pero es un montón de cosas, ¿sí? Que implica para la familia. Entonces también nosotros desde salud mental, ¿qué hacemos? Humanizamos al personal de salud, pero también acompañamos en ese proceso a las familias y a los pacientes. De acuerdo, María, es muy en la línea de lo que nos hablaba Jenny también antes, de ese acompañamiento hospitalario, de encontrarse en medio, pero yo te añadiría entonces, Jenny, como dice María, de encontrarse en medio el paciente, la familia y el profesional que lo esté atendiendo. Creo que ahí es muy bonito poder integrarlo y que incluso el médico también, como decíamos antes, también lo puede estar sufriendo. También puede ver de pronto esa persona a la que ha tratado de pronto te puedes sentir también muy frustrado de que este tratamiento no funciona, de que ahora el otro, y también acompañar eso. Entonces yo creo que ahí esa herramienta de acompañamiento, de Hicimos match. validemos emociones, exacto, y que podamos hacer ese match. Muchas gracias. Sobre todo, Tatiana, perdóname, yo siempre Sí. te continúo, pero es que hay algo que pasa muchas veces y es que como tenemos tanto miedo a comunicar y que al comunicar lastimemos a la otra persona, pues muchas veces los pacientes, yo he visto pacientes que han soportado sesiones de quimioterapia, de radioterapia, procedimientos quirúrgicos, no porque quieran, sí, porque su cuerpo se siente cansado, sino por no defraudar a su familia y sentir que ya no quieren más batallar contra eso. Y hay momentos en los que la enfermedad
Y yo lo hablaba con varios de mis pacientes y ellos dicen, Doc, es que mi cuerpo ya no da más. O sea, yo sí quisiera vivir, pero yo no aguanto una sesión más. Yo ya no, estoy cansado. Y estoy cansado de no poder ser la persona que antes fui. Y mi familia sigue intentando un montón de cosas y hasta dónde puedo permitírselos o hasta dónde yo quiero llegar. Entonces es como muchos gritos en silencio, porque todos tienen voz en off y ninguno es capaz de decir como, vengan, tenemos que hablar de eso. O que el paciente en algún momento pueda decir, miren, mi decisión es que yo no me quiero hacer nada de eso. Yo quiero desistir de todos los tratamientos. Entonces hay un montón de cosas, así que esto tendrá segunda parte de conversatorio. Listo, les voy a ir dando la palabra primero una ronda y ya luego seguimos. Entonces, Laura, adelante. Terminamos la pregunta cada uno y ya luego repetimos. Bien, para continuar con lo que Mariette mencionaba, siento que ahí viene también el tema de la prevención y la protección para el cuidador, ¿sí? Para el profesional. Y es muchas veces como cuidadores en los diferentes roles, no estamos atentos a lo que necesita el paciente o la red de apoyo porque estamos agotados. Y por el mismo desgaste por compasión o empatía propio de nuestro rol como psicólogos, y a veces nos perdemos esos detalles, esa necesidad del otro, porque no nos cuidamos. Entonces ahí viene esa invitación también para que nosotros como profesionales cuidemos de nuestra salud mental a través de la actividad física. Ir para el paciente y quien está en su red de apoyo, también es importante asociar la vida con el movimiento. ¿Cómo nos damos cuenta que algo está vivo o algo está muerto? Por el movimiento, ¿sí? Por el color. Las plantas, uno sabe que la flor se está marchitando por los colores, porque ya va perdiendo, digamos, esa vitalidad. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, cuando el cuerpo empieza a ser más sedentario, empieza a estar más quieto, empezamos a perder nuestra vida, empezamos a perder nuestra salud y nuestra vitalidad. Entonces, movimiento, que no puedo ir a correr una maratón, pero puedo caminar media cuadra, que no me voy a ir al cerro, a la montaña, a lo más alto que me dé el sol, pero puedo salir un ratico a la ventana. Ese movimiento, esa actividad física es un factor protector inmenso, no solo para el paciente, sino para su red de apoyo. Y son cosas, como mencionaba hace un rato, que no son costosas, son valiosas. Y son minutos de salud y de vida que pues nos suman en nuestro bienestar y en nuestra salud. Entonces, quizás en el cómo, esas son acciones que podemos hacer desde cualquier lugar. Perfecto, Laura, muchas gracias. Arturo, adelante. Bueno, yo diría también para las familias que es muy importante que hagan uso de todos los recursos que tengan a su alcance. A veces las personas ofrecen ayuda, esa ayuda puede ser simplemente escucharte cuando estás mal. A veces si tú perteneces a una cooperativa, la cooperativa te puede dar un subsidio. Entonces es eso, es utilizar todos los recursos que tengamos al alcance, que tengamos a nuestra disposición para que tengamos la certeza que los aprovechamos al máximo y que estuvimos ahí dando la pelea de alguna manera. Muchas gracias, Arturo. Sí, señor. Tamara. Pues yo quiero a esa parte como dividirlo en 4 partes, creo, la recomendación, uno a nivel individual, aceptar la crisis, aceptarla y afrontarla de la mejor manera, ¿cierto? Buscando las ayudas posibles. Y ya nos han hablado aquí de psicología de la salud, pero también hay una perspectiva que se llama psiconcología, ¿cierto? Que es la que debemos estar ahí como transitando para desarrollar más competencias. Pero también lo que quiero decir es que independiente de cómo yo afronte esa situación, si su afrontamiento ha llevado para que la crisis esté más marcada y yo no pueda dormir, no solo por el tratamiento, sino por la angustia, la ansiedad, la depresión, por favor consulte al psicólogo clínico porque va a requerir también un abordaje, no solo de la salud grupal y demás, sino el clínico. Sí, necesitamos al clínico que tiene herramientas para acompañarme en ese proceso. Y como lo decía siempre, hay definitivamente que hablar, estar en la terapia, sea grupal, individual, estar en ellas, ¿sí? Otro componente que por ahí había una pregunta de lo familiar, y ya lo hemos dicho, hay que acompañar la familia, reorganizar la familia, si es posible hacer turnos, organizarse de muchas maneras y hablar de esto, porque lo decíamos, hay un duelo también de la familia, hay una crisis también familiar y necesitamos reorganizarnos. A otro nivel que yo quiero plantearlo, el tercero, esto lo que tiene que ver con lo social, laboral y demás, porque es que hay una afectación allí también. Entonces, vale
que nos sentemos a revisar, a organizar, a proyectar, mirar en mi empleo, cómo yo Ajá. trabajo, qué cosas hago, mis redes de apoyo. Por ahí ustedes lo decían, no solo la familia, sino el grupo es muy importante. Yo recordaba en los procesos a las abuelitas de antes cuando decían al enfermo hay que visitarlo, ¿se acuerdan? Y eso ha ido cambiando cada vez más, ¿cierto? La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para muchas cosas, entonces necesitamos fortalecer las redes. Y otra cosa que quiero señalar es la formación profesional. Tenemos un reto enorme, hay que fortalecer las competencias porque entonces si en el sistema de salud que ya venimos abordando el tema de las competencias del profesional en psicología, que suelen ser tan genéricas que no muestran toda la competencia que requieren, pues imagínense atendiendo complejidades como, ¿cierto? Estas implicaciones. Entonces hay que fortalecernos a nivel de las competencias, además para lo inter y lo multi. Es decir, si nosotros solo no podemos, pues ahí están los colegas de trabajo social, profesionales, psicosociales, Sí. para que ellos ahí nos apoyen o nos apoyen, no, trabajemos mancomunadamente y ellos, además otra cosa que no hemos dicho es que recordemos que el cáncer también le da a la persona que vive en Guapi y que no hay tercer nivel, que no hay, o sea, es una cosa bien compleja estar en la ciudad y estar en otra parte y entonces ojalá ahí organizarnos comunitariamente, Jorge, con la perspectiva de la nueva ley de salud mental, para que sea más la comunidad también que esté de apoyo, porque seguramente tenemos que recoger entre todos, pues habría que aplicar a la solidaridad, ¿sí? Y por último, lo dije por allá, políticas públicas. Tenemos que avanzar en el tema de política pública para que, como decíamos, dentro de la ruta de atención del cáncer, tengamos el equipo psicosocial fuerte, formado, y no para 2 citas o 3, sino para todo un abordaje que implica muchas estrategias. Y con oncología nos va a dar muchas acciones, pero, por ejemplo, potenciar los espacios en los que yo estoy recibiendo quimioterapia o radioterapia. Ahí puede haber un Claro. grupo de apoyo, ¿cierto? Y que me esté hablando y demás. Hay muchas cosas que hacer muy chéveres, muy interesantes, pero sobre todo fortalecerme. Entonces, por eso lo divido como en varias partes. Sí, creo que has tocado un punto muy interesante y creo que no lo hemos hablado mucho por acá, y es la sensibilización a toda la comunidad, no solamente a las personas con cáncer, de situaciones que puedan vivir, a su red de apoyo y a su familia, sino a personas que están, por ejemplo, en un aeropuerto. A esa persona que le dicen, bueno, es que se tiene que quitar la bufanda que tiene en la cabeza. Y es como, no, no me la voy a quitar. Bueno, te la tienes que quitar. ¿Qué pasa con esos policías? Ese tipo de situaciones que nos llegan, pues también hay que tener en cuenta que ahí nos queda mucho trabajo a nosotros a nivel social para esa sensibilización. Jorge, cuéntanos cuál sería tu recomendación para esa red de apoyo. Bueno, yo sobre esa red de apoyo, y más que eso, quería también hacer un aporte sobre algo que hablaban sobre las familias y el tema de cuando ya estoy cansado y quiero vivir y demás. Yo creo que hay que hacer una labor sobre lo que yo les decía y es, de una u otra forma, prepararnos física y mentalmente para estas situaciones, así no nos guste, así nos dé temor, y obviamente no nos gusta porque nos da temor, pero en la medida en la que seamos capaces de hablar con nuestras familias y decirles, miren, si yo llego a pasar por esta situación, yo quisiera que se hiciera de esta forma, o cuál va a ser el plan familiar en caso de que alguno pasara por esta situación. La preparación, no solamente para estos eventos desafortunados, sino la preparación en la vida para todo, está demostrado que es mucho más favorable a la hora de afrontar situaciones. Voy a poner casos incluso más extremos, pero relacionados. Yo he conocido familias que, por ejemplo, dicen que no pagan eh, cuota de mortuorio y este tema, porque creen que eso es llamar a la muerte, ¿sí? Ezequiel, Sí, no dio ahora seguro la palabra, Ezequiel. el seguro Ezequiel, porque creen que eso es como llamar más a la muerte. Y preciso les toca y no estuvieron preparados y la pena es mayor, ¿sí?
¿Por qué? Porque se vive también una pena de entonces ya cómo se va a afrontar. Ujú. Claro, todos debemos, de la forma sana, vivir el duelo de la situación, pero si estamos preparados al menos con lo esencial, va a ser un poquito más fácil, ¿sí? Que en medio de la pena tener que ir a resolver algo que no nos preparamos. Ahora, ¿qué tal si también nos preparamos para un evento de esto? Y hay que hablarlo, ¿sí? Hay que sentar a las familias, hay que sentar a los hijos. Y sobre todo, porque eso también nos ayuda en el tema de antecedentes familiares, ¿sí? Ahí hay un momento hay que hablar con los hijos y decirles, mire, hijos, nuestra familia existe esto, ojalá no nos dé, confiar en lo que quieran confiar o hacer la parte de salud biológica para disminuir riesgos, pero hay que hacerlo y no lo hacemos. Entonces, ¿cómo conecto esto con la red de apoyo? Justamente esa red de apoyo tiene que ser la familia. O sea, es mucho más complicado salir a reorganizar la vida, a casi que improvisar, porque claro, si tú estás en el diagnóstico y recibes el diagnóstico, probablemente ya ni ir a trabajar te van a dar ganas, ¿verdad? O probablemente el diagnóstico esté tan avanzado que ya ni trabajar puedas ir de pronto, ¿sí? O tengas que dedicarte al tema de salud, pero si nos planificamos, y eso implica desde el ahorro, ¿sí? Saber ahorrar en familia, eh, desde poder cumplir sueños, desde ser consciente, eso va a ayudar mucho para que estos procesos nunca van a ser fáciles afrontar. Ujú. Eso también hay que admitirlo. Pero yo creo que estas ayuditas, que algo te pueda hacer menos pesada la carga, sin duda se convierte en un apoyo trascendental. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Bueno, vamos a ir ya casi cerrando. Queremos también dar paso a unas preguntas que tenemos en el chat. Jenny, yo sé que tú querías hacer algunos aportes, pero muy cortito, tienes 2 minutitos. Muchas gracias. El aporte que quería hacer era frente a por qué el médico de pronto es tan duro dando la comunicación y no siempre es un tema de falta de empatía, sino Ujú, también un tema como de estrategia de afrontamiento o de protegerse del impacto que tiene dar este tipo de noticias, ¿no? Ser ujú, portador de eso tan negativo. Y lo sí. otro es que hablábamos frente a las competencias del psicólogo y entonces cuáles son esas competencias que debe tener un psicólogo en este contexto, ¿no? Entonces, yo creo Ujú, que la más grande competencia es saber que los seres humanos somos integrales y el psicólogo de la salud y el psicólogo en estos contextos de oncología está obligado de alguna manera o tiene como el deber de integrar en lo posible como de integrar al ser humano en cada una de ujú. esas dimensiones que se ven afectadas una vez que se recibe el diagnóstico. Eso es todo. Claro que sí, Jenny. Muchísimas gracias. Hay que tener esa visión también. Bueno, Arturo, antes te decía que teníamos una pregunta. Nos decía que en las escuelas y colegios es muy frecuente que los alumnos tengan un familiar con cáncer. No sé si existe una política pública sobre autocuidado, prevención de enfermedades de alto impacto, pero este tema tan importante, muy poco o nada lo tratamos. ¿Qué nos puedes decir tú de pronto de cómo manejarlo o de cómo trabajarlo en las escuelas desde tu experiencia, obviamente, como de tanto tiempo como psicólogo y como orientador escolar? Ok, nosotros como país tenemos muchos tratados internacionales, tenemos que seguir unas directrices y a educación le llegan muchas directrices desde salud, entonces la Organización Mundial de la Salud tiene unos lineamientos, hablamos de unos estilos y unos estilos de vida saludable. Y esos estilos de vida saludable llegan a educación a través de, por ejemplo, de programas, el famoso PIC, Plan de Intervenciones Ujú, Colectivas, que van a las instituciones, hacen campañas de prevención y promoción, no solamente con los estudiantes, sino también con los padres de familia. En las famosas escuelas de padres también debemos hablar de estos temas de autocuidado, de salud, de diálogo, y también tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en esos objetivos de desarrollo sostenible, recuerden que también hablamos de salud. Es un reto y es un compromiso de Colombia
y entonces nosotros desde las instituciones también lo afrontamos con proyectos. Entonces, por ejemplo, hay proyectos de construcción de ciudadanía y de educación sexual. Ahí en ese Ujú. proyecto se habla también sobre el autocuidado, ¿sí? Entonces nosotros desde las instituciones sí tenemos mecanismos, tenemos acciones, tenemos un margen para poder llegarle a los estudiantes. Tenemos también unos espacios que se llaman direcciones de grupo, donde se pueden tratar muchos temas y se Ujú. puede trabajar de manera transversal. Entonces sí existen unas políticas públicas que permean a las instituciones educativas y si trabajamos todos articuladamente, familia, sector salud, sector justicia, a través de todos esos mecanismos, pues seguramente vamos a poder mediar un poco más en esto. Claro que sí, Arturo, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta y me gusta, pues la mayoría de ustedes son psicólogos clínicos. eh, Antes de la pregunta quiero que vayan pensando lo siguiente y no sé quién que me quiera contestar esta pregunta. Lo primero es cuando nos dicen que qué hacer, porque me parece muy bonito esto que a muchas personas le sucede y es qué hacer para que a uno no le dé depresión cuando le dan el diagnóstico. Creo que, claro, la depresión a veces tomada como esa tristeza, miedo, angustia, pánico, Ujú. miedo a la muerte, bueno, todas esas emociones conjuntas. No sé si alguno de ustedes la quiera contestar. Claro, Y mientras sí. que no la contestan, que vayamos pensando ya para cerrar en una frase en la que podamos cerrar este conversatorio de hoy, precisamente de esa visión humanizada del cáncer de mama. Cada uno desde su campo nos pudiera dar una frase con la que podamos cerrar, entonces para que la vayan pensando. Y no sé quién nos quisiera contestar, no sé si Diana, bueno, Tamara. sí, Morenita que nos escribe eso. Gracias por Sí. tu pregunta y como tú dices, Tatiana, vamos a diferenciar entre la tristeza, ¿cierto? Esa Ujú, primera reacción y ese impacto emocional, a cuando ya estemos hablando de ujú, ¿cierto? De una condición de depresión que va a diferenciarse, ¿cierto? Que ya no es solo el momento específico, la situación crítica al momento, sino que persisten unos síntomas, no encuentro sentido a la vida, no quiero levantarme, no solo pues por lo físico, sino como una condición emocional mental y varios signos que tendríamos que consultar, como debemos estar tan continuamente con nuestro médico tratante, psicólogo, ya aprendimos, trabajador social, etcétera, etcétera, consultar sobre eso para poder diferenciar, ¿cierto? Si es ujú. mi proceso de duelo o es parte ya de que estoy en curso en otra condición. Y allí no tengan miedo de que si nos remiten a psiquiatría, hay que ir a psiquiatría, Ujú. ¿sí? Para que nos ayude, o sea, toda la ayuda que nosotros necesitemos, ahí está. Entonces, Morenita, es como poder consultar, diferenciar entre la tristeza, la reacción al momento crítico y cuando ya estemos en curso hablando de un trastorno de ansiedad, de depresión, ¿cierto? U otro, y además porque quien te atienda o quien nos atienda tendrá que evaluar diferencialmente, ¿cierto? Yo Ujú. antes cómo estaba, ¿sí? Y ahora cómo estoy, porque claro, y yo traigo ciertas complejidades también antes a este nivel, pues que en este momento se puede potenciar la situación y va a ser todavía más fuerte la reacción. Entonces, buscar la ayuda. Busquemos la ayuda sin ningún problema. Y yo le añadiría, Tamara, precisamente acompañamiento de los profesionales de la salud, el tratar de diferenciar una base biológica, puesto que estamos hablando de procedimientos con medicamentos que son muy complejos, que pueden llevar a que la persona, por ejemplo, si tiene falta de fuerza, falta de energía, te baja, evidentemente puedes sentir tristeza. Bueno, eso es lo que está sucediendo por el medicamento o está sucediendo porque realmente estás viviendo ese proceso y necesitas esas herramientas para trabajar. Entonces creo que ahí también hay que tenerlo en cuenta, esa base biológica de lo que está haciendo el medicamento en tu cuerpo y los medicamentos incluso cuando has pasado ya diferentes ciclos. Entonces, muchísimas gracias, Tamara. Y ahora sí, ya les doy la palabra. Tenemos 3 minuticos cada uno. Jenny, si quieres, ¿con qué cerrarías? ¿Con qué frase cerrarías? Bueno, yo cerraría con una frase que planteé para este conversatorio y es que el cuerpo a un enfermo sigue siendo el lugar donde habitamos la existencia. Ujú. Acompañar al otro a mirar su cuerpo no como enemigo, sino como testimonio de vida, es quizás el gesto más profundo de cuidado que podemos ofrecer como profesionales de la salud mental. Gracias, Jenny. Jorge. Bueno, yo cerraría con el tema de
un propósito de vida, siempre va a ser esa mecha que nos engancha a querer vivir. Que nos engancha con, no se te escuchó bien. Con querer vivir. Ok, vale, gracias, Jorge. Laura, Bueno, me uno a la frase de Jorge. Cuando uno le da un sentido, un propósito a lo que está viviendo, cambia el sentido de lo que uno vive. Entonces, también desde la actividad física y el deporte es qué sentido le damos y sobre todo cómo nos movemos para salir del lugar en el que estamos. gracias, Laura. Arturo, Bueno, mi frase sería estar para el otro de manera incondicional, pero en un marco de respeto por sus decisiones. perfecto. Muchísimas gracias. Creo que con Bonito. esto podemos cerrar. Támara, Sí, Tatiana, cierro diciendo algo porque así también lo he vivido y estoy en proceso de redescubrirme, de ser distinta, ¿cierto? De que así como a la serpiente se le cae la piel y vuelve y le sale otra, ¿sí? Así somos nosotros, entonces estamos transmutando, lo consideramos así, como estamos transmutando para crecer y avanzar. Independiente de lo que pase con esta situación, abrácela, disfrute lo que tiene, mucho, poco, su familia porque el momento es ahora, ¿sí? No, el momento es ahora, vivámoslo, y así mismo voy a poder encontrarme con el otro, con lo otro, conmigo misma y poder sentir que esta vida, como dices tú, Jorge, ha valido la pena, sea como sea, con todo lo que me ha traído. Cada cosa que viene nos enseña y nos permite, ojalá si nos lo potenciamos, lo permitimos salir mejor de esta experiencia. claro que sí, Tamara, muchas gracias. Recuerdo también una frase que nos dijo Mariela antes que se tuvo que retirar. Cuidarnos a nosotros mismos. Yo me quedaría con el autocuidado. Nosotros como profesionales de la salud, el autocuidarnos y el validar nuestras emociones. Creo que eso nos sirve a nosotros como profesionales y como personas en el rol en el que estemos viviendo. Y seamos pacientes o como en el rol que lo estemos viviendo, en el que estemos viviendo la situación de cáncer, pedir ayuda porque siempre va a ser necesario que pidamos ayuda, así sea, escúcheme, hable conmigo, acompáñeme. Creo que tenemos ese momento tan importante de nuestras familias y nosotros como profesionales, así que yo me quedaría con resiliencia, autocuidado y validación de emociones. Así que muchas gracias desde el Colegio Colombiano de Psicólogos. Les agradecemos a todos quienes estuvieron conectados. Vamos a seguir ahí respondiendo sus preguntas y seguiremos trayendo estos temas tan bonitos para que también nos escuchemos y escucharlos a ustedes. Gracias a todos ustedes, mis subdirectores, que saben que los quiero un montón, porque desde cada uno de los campos de la psicología, nuestros 20 campos de la psicología, estamos trabajando a nivel gremial para poder traer estos temas y que ustedes también nos puedan escuchar y puedan conocer lo que nosotros como psicólogos hacemos.